Una onda sonora en el aire tiene una amplitud de los cambios de presión de 5 por 10 a la menos 2 pascales. Esto que está ahí representa amplitud de los cambios de presión. Esta letra es la letra delta, que quiere decir cambio, y esto es presión. Esto sale de haber mirado una onda. Si yo dibujo una onda, el punto más alto es el que se llama amplitud. En este caso, ese valor valía 5 por 10 a la menos 2. Y lo que me están pidiendo es la intensidad. Calcular la intensidad sonora correspondiente sabiendo que la amplitud es 5 por 10 a la menos 2 y que el medio donde se está moviendo es el aire. Bueno, la fórmula para calcular la intensidad a partir de la amplitud de los cambios de presión es amplitud de los cambios de presión al cuadrado dividido 2 por densidad por velocidad del sonido en ese medio. ¿Densidad de quién? Bueno, densidad del medio donde se está moviendo el sonido, en este caso del aire, que es 1,22 kilogramos por metro cúbico. Velocidad del sonido en el aire, 340 metros sobre segundos. Bueno, voy y pongo los números acá. 5 por 10 a la menos 2, como es notación científica, es lo mismo que 0,05 pascales. Así que pongo este número acá, 0,05 pascales. Lo elevo al cuadrado, dividido. Y ahora tengo que poner abajo, entre paréntesis, 2 por 1,22 por 340. El paréntesis no es estrictamente necesario, pero sí en la calculadora, para que uno divida por todo esto. Ahora, si yo hago 2 por 1,22 por 340, la multiplicación de estos tres números me da 829,6. Esto podría ser un truquito porque para el aire, si el medio es el aire, yo puedo usar siempre este número abajo para calcular la intensidad, ya que siempre va a ser 2 por 1,22 por 340. Voy a hago los cálculos y en este caso la intensidad me da 3 por 10 a la menos 6 y las unidades de la intensidad son watt sobre metros cuadrados. De manera que esta es la resolución del ítem A, 3 por 10 a la menos 6 watt sobre metros cuadrados. Ahora en el ítem B lo que pregunta es ¿qué pasa si ahora la intensidad se duplica? ¿En qué proporción aumenta la intensidad? Los cambios de presión, o si la amplitud de los cambios de presión aumentan al doble. Bueno, esto sería como la amplitud de los cambios de presión, que era originalmente 0,05. Bueno, multiplicarla por 2, aumentar al doble. 0,05 por 2 da 0,1. Vuelvo a hacer la fórmula, nada más que ahora lo hago con el 0,1. 2 por 1,22 por 340, que ya sé que esto me da 829,6. Y cuando lo haga, voy a ver que da 1,2 por 10 a la menos 5 watt sobre metros cuadrados. Si yo me pregunto en qué proporción aumenta, lo que tengo que hacer es comparar estos dos números. Y si ustedes hacen la comparación, por ejemplo, la división de este número con respecto al otro, lo que van a concluir es que la segunda es 4 veces mayor a la primera. Y esto es llamativo porque la amplitud de los cambios de presión solamente la dupliqué. Ahora bien, si prestan atención a esta fórmula, esto es un análisis matemático que vale la pena hacer. Yo al duplicar la amplitud de los cambios de presión, estoy poniendo un 2 sobre esta amplitud. Y como está elevado al cuadrado, el 2 también lo debo elevar al cuadrado y me da 4. 2 al cuadrado me da 4 y todo lo demás me queda la misma fórmula que antes. De manera tal que es esta misma fórmula, pero por 4 para la segunda ítem, para el ítem B. De manera tal que este número va a ser siempre 4 veces mayor si la intensidad, si la amplitud se duplica. Si la amplitud en este caso se triplicase, ojo, no es que esto se multiplica por 6, sino que se multiplica por 9, porque el 3 lo debo elevar al cuadrado.
Eso es un análisis matemático que es bastante útil para saber qué sucede al cambiar las diferentes variables de una fórmula. Por último, en el ejercicio me preguntan, el ítem C, ¿qué sucede si el medio es agua en cambio de aire? Bueno, vuelvo a la misma fórmula, obviamente sin este 2, porque no es que esté duplicada, pero tengo que cambiar obviamente la densidad del medio, porque la densidad ya no va a ser la del aire, sino la del agua, que vale 1000 kilogramos por metro cúbico, y la velocidad del medio, que ya no es más 340, sino 1450 metros por segundo, la velocidad del sonido en el medio. Entonces, en el agua me va a quedar que la intensidad es la amplitud, 0,05 al cuadrado, dividido 2 por 1000 por 1450. Todo esto, si yo lo hago en una calculadora, lo tengo que poner entre paréntesis, y eso me va a dar 8,6 por 10 a la menos 10. En notación científica, acá estoy obligado a usar la notación científica, porque de otra manera tendría que poner 10 ceros antes del 8 y sería muy engorroso, de manera que se usa sí o sí la notación científica y da en watts sobre metros cuadrados. Y ahí tenemos los tres resultados.